Humilla al alumno, una noche cambia la historia para siempre. Bienvenidos a Relatos que Inspiran, el canal donde contamos historias que golpean el pecho y encienden ganas de cambiar las cosas. Antes de comenzar, dale like y suscríbete para que sigamos compartiendo historias reales que muestran que la pasión no entiende de apellidos. En la Academia Solaris la imagen lo era todo, los uniformes estaban siempre impecables, las mochilas olían a cuero nuevo y los apellidos pesaban más que cualquier nota. Ana Castillo llegó el primer día con una tabla de skate, bajo el brazo una gorra que había heredado de su hermano y unos tenis remendados que mostraban las calles por donde había crecido. Su espalda llevaba el sol del barrio y sus manos el aceite de la bici que la llevaba a clases. Ella caminó entre columnas y macetas perfectas, sintiendo las miradas como piedras pequeñas que no dejaban de golpear. Ana era de piel morena, pelo recogido en una coleta y sonrisa contenida. Su casa era un departamento en un edificio antiguo donde vivía con su mamá y su hermana menor. Su mamá trabajaba jornadas largas en una lavandería, y su hermano mayor la había impulsado a nunca dejar de practicar skate. Aunque la ciudad tratara de empujarle límites, Ana consiguió una beca parcial para entrar a la Academia Solaris gracias a una carta que ella misma escribió sobre el valor de rodar contra viento y subir cada bordillo como quien no acepta derrotas. El primer día fue un choque de mundos. Al entrar al salón principal, los chicos de la academia conversaban de marcas de ropa y viajes al extranjero. Los profesores hablaban en inglés cuando querían impresionar y las conversaciones olían a planes con patrocinadores. Ana trató de pasar lo más desapercibida posible, pero en cuanto vio una rampa pequeña en el patio supo que algo de ella siempre sería distinto, no por ostentar fama sino por esa manera de volar tan personal que te deja la boca abierta y el corazón latiendo rápido. El director de la academia era el señor Calderón, un hombre de traje gris, impecable sonrisa estudiada y una especie de orgullo que se notaba en cada palabra que pronunciaba. Caminaba como quien lleva historias a salvo y a la vez un puñado de reglas para que nadie las cuestione. Un día lo vio a lo lejos con su teléfono en la mano, sonriendo sin razón, y le señaló a un asistente. Ana sintió esa mirada que pesa como frío y supo que esa señal no sería buena. En una clase de cultura urbana el tema de presentación era la cultura urbana y su llegada a las instituciones. Ana esperaba que los profesores hablaran de técnicas de grabado de video, de composición fotográfica y sobre el valor social del arte de calle, pero durante la sesión el señor Calderón interrumpió con una sonrisa que olía a desafío y dijo que para cerrar la semana de bienvenida se haría una demostración en el patio central y que sería ideal que alguien representara skate como símbolo de la modernidad controlada. Sus palabras flotaron con esa intención de espectáculo y luego añadió que sería gracioso ver a un estudiante con apariencia humilde intentar un truco en la rampa principal antes de la inauguración oficial. Las risas contenidas recorrieron las sillas, algunos levantaron el pulgar como quien espera un show, otros soltaron risitas por debajo del brazo. La mirada de Ana se clavó en el borde de su gorra, no tuvo tiempo para reaccionar cuando un profesor cercano le dijo que el director quería que ella fuera la encargada de abrir el acto con una demostración en la rampa principal. Era obvio que no la escogían por talento sino por sorpresa, por aquello que pudiera provocar en gente acostumbrada a sonreír sin levantar la voz. Los murmullos se volvieron más filosos y algunos alumnos se voltearon con esa curiosidad que mezcla asombro y veneno. Esa noche Ana volvió a casa sin hablar mucho. Su mamá preparó una sopa sencilla y su hermana le preguntó cómo había sido su madre. Le sonrió y le dijo que merecía esa oportunidad aunque nadie supiera valorar las historias que salen de las calles. Ana guardó la tabla en un rincón de la sala y se sentó frente a la ventana a mirar las luces de la avenida mientras afuera la ciudad respiraba. Ella repasaba en su mente los trucos que dominaba y los que aún le daban miedo. Sabía que esto no era solo un truco más, era una apuesta por no esconder quién era. Los días en la academia fueron un balance entre soportar miradas y practicar en secreto. En los recesos Ana buscaba una zona menos transitada para rodar sus tablas y mejorar saltos y giros. No quería que la rampa del patio fuera su juez antes de tiempo. Así descubrió que algunos compañeros también estaban cansados de las normas de etiqueta que olían a exclusión. Una chica de cabello rizado que se llamaba Marley habló con ella sin formalidades y le dijo que le gustaba la manera en que caía sobre la tabla como quien no teme a nada. Mar venía de una familia de diseñadores y había elegido la academia por las clases de estética urbana que daban allí. Mar y Ana comenzaron a hablar al final de las tardes de cómo la ciudad modelaba cuerpos y formas y cómo el skate podía ser lenguaje y protesta a la vez.
En una de esas tardes de práctica una sombra se acercó. Era el señor Calderón con la mirada puesta en la rampa como si fuera un tablero donde anotar nombres. Él caminó con pasos medidos y le dijo a Ana que la academia valoraba la imagen y que sería un detalle gracioso si ella inaugurara la semana de bienvenida con un truco sorpresa para impresionar a los padres. Ana sintió esa humillación como peso en el pecho. No respondió de inmediato, así que contestó cuando ya estaba lejos. Ella habló bajito para no darle valor a la voz del director. Ana pensó que la humillación no le quitaría sus ganas de rodar. Lo que sí le dolía era entender que algunos veían su historia como espectáculo. Esa noche volvió al barrio y se sentó en la banqueta a mirar su tabla mientras la luna pegaba en los edificios. Ana recordó las tardes con su hermano enseñándole a caer sin romperse, a levantarse con la misma prisa con la que se apoya el cuerpo y sigue. El recuerdo le dio calma. Esa misma calma la llevó al taller comunitario donde un señor llamado don Luis guardaba tablas y herramientas y prestaba su espacio para quienes no tenían un lugar en casa. Don Luis era un hombre alto con manos grandes y voz suave que había sido skater en su juventud. Él reparaba tablas, pintaba ruedas y contaba historias de cuando la ciudad era menos hostil. Ana pasó horas allí lijando bordes, puliendo ruedas y escuchando. Mientras tanto en la academia las cosas tomaban un matiz extraño. Después de anunciar la demostración, Calderón comenzó a organizar todo para que la apertura fuera un espectáculo de elegancia. No faltó el catering, los nombres bien colocados y la lista de invitados con apellidos que abrían puertas. Los profesores vistieron trajes mejor de lo normal y los alumnos que representaban la academia practicaron pasos cuidadosos como si su movimiento pudiera excusar siglos de indiferencia. La rampa estaba lista como un adorno. Pero a Ana algo no la dejaba tranquila. Sabía que si subía a esa rampa bajo la mirada de quienes la querían ridiculizar, su truco podía convertirse en la broma final y no en la voz que ella quería dar. Así que una tarde la profesora de cultura urbana la buscó. Fue la señora Silva, una mujer de mirada firme y sonrisa franca que se había hecho amiga de varios estudiantes que no encajaban del todo. Ella sabía del talento de Ana y también sabía que Calderón estaba jugando con humillaciones disfrazadas de oportunidades. Silva le dijo que no aceptara ser el centro de una broma y que si quería mostrar lo suyo lo hiciera en sus términos y con su gente. La profesora organizó reuniones en secreto entre un puñado de alumnos y algunos profesores que no querían ser parte del montaje. Calderón no tenía por qué saberlo. Así comenzó a nacer la idea de un acto alternativo, un encuentro sencillo en la calle detrás del edificio donde la academia brillaba con luces y encajes. Allí instalarían una rampa improvisada y luces hechas con focos prestados para reunir a quienes quisieran ver algo real, un acto que no necesitara etiqueta ni correcciones de imagen, un acto con sabor a verdad. El rumor se extendió como chispa entre paja seca. Mar fue una de las primeras en difundir la idea. Ella convenció a un grupo de amigos de su clase de arte a traer sus cámaras y su pintura. Un chico de la sección de sonido que se llamaba Leo ofreció la pequeña consola que su padre guardaba en la cochera. Unas cuantas madres audaces se ofrecieron a traer sillas. Don Luis prestó varias tablas extras y algunos vecinos del barrio se acercaron a colaborar. Ana, por su parte, afinó trucos, ensayó caídas y practicó a mirar más a su interior que al público. Mientras la conspiración amable ganaba fuerza, Calderón notó movimientos no autorizados en el patio y ordenó mayor vigilancia. Quería evitar que la atención se desviara y no permitir que nadie le hiciera sombra. Pero la vida es astuta y a veces las cosas pequeñas crecen sin permiso. El día antes del evento alternativo, un grupo de estudiantes encontró la pared trasera del edificio con manchas de pintura fresca y algunas consignas pintadas a mano como un recordatorio de que la cultura no se pide prestada. La noticia llegó a los oídos del director y él vio en eso más motivos para castigar a quienes iban a desafiarlo. Esa noche él decidió que la broma debía subir de tono y que, de paso, pegaría un buen susto a cualquiera que osara andar en contra del guión. Él recorrió las listas y envió mensajes a padres influyentes insinuando que la semana de bienvenida debía ser impecable y que los responsables de cualquier disturbio pagarían las consecuencias. El viernes amaneció con sol y vientos que arrastraban hojas secas por la plaza. La academia brillaba por fuera y se movía por dentro como un teatro afinando su función. Ana amaneció temprano y se fue al taller. Don Luis le regaló un set nuevo de ruedas y una lija fina. Ella sintió que el taller era un santuario donde no tenía que fingir nada. Parecía demasiado perfecto, pero todo era real. Ella y su gente cargaron tablas, luces y bocinas y fueron a instalar la rampa en la calle detrás de la academia. Luego de mucho esfuerzo el lugar tomó forma, se colocaron sillas, se dejó espacio para quienes vendrían de pie y se colgaron carteles hechos a mano que decían que la cultura urbana no era una moda pasajera.
Cuando la hora pactada llegó, la gente empezó a llegar, primero pequeños grupos, luego familias completas y algunos alumnos curiosos que decidieron ignorar la lista oficial. Las cámaras de mar registraban cada gesto, las manos de Leo ajustaban el volumen y la brisa llevaba risas. Ana se sentó en el borde de la rampa, respiró hondo y miró al público. Había en primera fila su madre y su hermana, que habían venido con un termo de café y una caja con bocadillos. La mirada de su madre brillaba como si ya supiera que algo iba a cambiar. A pocos metros el señor Calderón miraba desde una ventana con ceño fruncido. Había enviado a 2 asistentes a vigilar y a registrar quién asistía. Al ver la cantidad de gente que se amontonaba, no pudo evitar que un dedo suyo golpeara el pescuezo. El plan de convertir a Ana en la broma había fallado y ahora la escena se transformaba en un riesgo para su autoridad. Él ordenó que se cortara el evento y que la policía local fuera llamada si fuera necesario. La orden sonó fría y legal, pero la gente ya estaba allí y no parecía dispuesta a marcharse. En el público algunos padres murmuraban y otros sintieron curiosidad. Un señor mayor que había pasado años entre calles polvorientas sonrió con nostalgia porque recordaba cuando la ciudad se llenaba de música y tablas cada tarde. En la rampa Ana veía caras de barrio mezcladas con caras de academia y entendió que esa mezcla era su fuerza. No era la rampa ni la elegancia, era la gente que estaba dispuesta a mirar distinto. Cuando ella subió la primera vez la rampa se escuchó un silencio expectante. Ana respiró y comenzó con trucos sencillos, giros y saltos que no buscaban la perfección técnica sino el relato corporal de alguien que se niega a esconder su ritmo con cada movimiento. El público fue perdiendo la distancia. Algunos estudiantes aplaudían sorprendidos. Algunos padres empezaron a grabar con el teléfono, pero no con burla sino con interés. Las manos de su madre se apretaban detrás de la fila como si quisiera ayudar a empujarla hacia adelante. La música que acompañaba la demostración no era una canción popular del momento sino un set mixto creado por Leo lleno de ritmos urbanos y voces que hablaron de barrios y de noches largas. A veces un truco mal ejecutado terminaba en risas amistosas porque la gente entendía que la caída era parte del oficio. Ana no era perfecta ni quería serlo, ella quería ser honesta. Cuando terminó su ronda hubo aplausos y algunas voces altas que decían bueno, eso fue impresionante. Otros aplaudían con lágrimas en los ojos. Había algo en la manera en que Ana sostenía el cuerpo después de cada caída que parecía contar historias de resistencia. La gente la veía entera y no como accesorio de un evento. Pero Calderón no se dio por vencido. Él vio que el acto alternativo ganaba terreno y decidió subir la apuesta en el escenario oficial. Esa noche en la gala principal la iluminación sería más intensa y la presentación tendría una transmisión en vivo para invitados fuera de la ciudad. Él pensó que presentar a alumnos con imitaciones de cultura urbana pero vestidos con etiqueta y coreografías precisas sería la manera de que la audiencia grande viera lo que la academia definía como control y orden. La diferencia entre los dos eventos era obvia. La gala en el salón era un gran cuadro pintado con filtros y protocolo. El encuentro en la calle era un mural en vivo con voz propia. Ana sintió esa claridad en el pecho y supo que esta era su oportunidad de afectar ambas cosas de un solo golpe. Ella no buscaba humillar a nadie sino mostrar que las personas pueden ser muchas cosas a la vez, que no es necesario esconder un origen para ser admirado. La noche de la gala la academia se llenó de invitados con copas en la mano y conversaciones medidas. Los asientos estaban enumerados y las luces parecían fotografías vivas. Calderón recorrió el salón con una sonrisa de quien piensa que la función es suya y que nada podrá mancharla. Detrás del escenario algunos profesores miraban la transmisión y comentaban entre dientes su plan aún así no estaría completo sin un elemento final que los dejara satisfechos. Mientras la gala se desarrollaba en el patio, la música seguía sonando en la calle y la rampa no dejaba de recibir gente. Nuevos grupos se acercaban y la noticia corría rápido. Un reportero de un medio local que normalmente cubría temas de ciudad llegó atraído por la curiosidad y comenzó a entrevistar a vecinos, a estudiantes y a los organizadores. El rumor de que algo auténtico estaba pasando en la puerta de la academia llegó a varias llamadas telefónicas. En el auditorio la gala se acercaba a su punto culminante. Calderón anunció que para cerrar la velada la academia presentaría una pieza representativa de la ciudad interpretada por el grupo integrado por alumnos de las mejores escuelas. Fue un montaje cuidado y con pasos coreografiados que parecía una postal limpia de lo que la institución quería mostrar. El público aplaudió educadamente, pero entre bastidores algunos percibían un cierto vacío. En la calle Ana preparó su última ronda. Ella miró a su madre y a su hermana y respiró hondo. Luego subió la rampa con la tabla debajo del brazo. Esta vez no fue una demostración simple, fue un relato extenso con música que
Hablaba de paredes pintadas de infancia, de la lluvia que arrastra todo menos el ánimo del que pinta y de la risa que se resiste a desaparecer con la noche. Ana saltó, giró y mezcló trucos con movimientos de danza urbana que había aprendido en las plazas. Las cámaras de mar captaban cada detalle y la gente coreaba como si conociera esa letra que no tenía palabra. Cuando terminó la última nota del set de Leo y cuando Ana hizo su caída final quedándose de pie con la tabla apoyada en la rodilla, se produjo un silencio que no era vacío. Este silencio estaba lleno de respiraciones de gente que había vivido y que había reconocido algo propio en esa muestra. Las manos comenzaron a aplaudir. Primero tímidas, luego fuertes y luego un clamor que cruzó la calle y que llegó a la ventana del auditorio. Calderón en ese instante volteó y vio por la ventana la multitud que aún no se dispersaba. Su ceño se contrajo y por primera vez pudo ver que aquello que había planeado con tanta frialdad se le salía de las manos. No era el final que quería, era el inicio de un problema que no sabría controlar. El acto alternativo estaba mostrando otra verdad y esa verdad se volvía contagiosa. Calderón pensó en represalias y en multas y en cerrar espacios, pero no podía entender que la gente ya no aceptaba más esa lógica. La noche terminaba con la gente en la calle hablando de lo que habían visto y con algunos invitados del auditorio mirando por la ventana con sorpresa. Ana bajó de la rampa y fue rodeada por vecinos, por estudiantes, por profesores que querían darle las gracias por no haber fingido. Ana pensó que ese sentimiento era mejor que cualquier trofeo porque venía de quien no tiene que fingir nada para creer. Mientras la fiesta oficial trataba de continuar, Calderón reunió a su equipo y decidió que su siguiente paso sería cortar de raíz lo que consideraba una amenaza. Había una reunión de comité disciplinario programada para la semana siguiente y él pronto enviaría comunicados para marcar un precedente, pero no contaba con que la ciudad y la gente que la habita ya había encendido una chispa que iba a ser difícil apagar. Ana lo sabía y lo aceptó. Ella no buscaba pelea, sino que la pelea la habían elegido otros. Esa noche en casa Ana y su familia celebraron con una torta sencilla y un café fuerte. Su madre la abrazó y le dijo que estaba orgullosa, pero le advirtió que no todos lo verían así. Ana entendió que la lucha apenas comenzaba y que tendría que seguir rodando aún si las piedras venían después. Don Luis dijo que no le importaba si el director reprende a la academia, él estaría allí con sus tablas apoyando lo que era justo. Y así la historia quedó en la cuerda floja. La ciudad respiraba diferente y la Academia Solaris ya no era la misma por dentro. Aunque la academia intentara volver a su guión, había signos de grietas. Por un lado el director que no aceptaba perder el control y por otro la gente que había decidido no ser silenciada. El epicentro de todo eso era una chica con una tabla y una manera de caer que contaba historias. La semana siguiente amaneció con rumores de una reunión urgente en el despacho de dirección y con mensajes en redes que hablaban del acto alternativo. Sin embargo, nadie sabía aún la fuerza real de la corriente que ya se había creado en las plazas, en los talleres y en las casas. En la acera donde Ana se había parado por primera vez había un mural nuevo pintado por Mar y otros compañeros, un mural que decía que la cultura no se arregla con etiquetas. Ana se preparó para enfrentar no solo las reuniones y los papeles, sino la sensación de ser mirada con otras intenciones. No quería drama, pero sabía que la historia podía crecer y hacerse más grande que su miedo. Había quienes iban a protegerla y quienes buscarían callarla. Esa tensión se sentía en el aire como antes de una tormenta, pero Ana tenía algo que la sostenía: su barrio, su familia y la certeza de que rodar es también resistir. La historia apenas comenzaba y la segunda parte iba a traer decisiones más difíciles, enfrentamientos y también victorias inesperadas. Lo que nadie sabía aún era hasta dónde estaba dispuesta a llegar la gente que creía que su voz debía ser escuchada y cuánta fuerza tenía un colectivo que decidía que las calles no se prestan a espectáculos fingidos. La semana que siguió estuvo marcada por reuniones, conversaciones a media voz y miradas que ya no se atrevían a ser solo de desprecio. Algunos profesores que hasta entonces habían permanecido tensos y cautos empezaron a hablar en pasillos y a intercambiar mensajes sobre cómo proteger a quienes habían decidido levantar la voz. La señora Silva se convirtió en una especie de columna vertebral del movimiento dentro de la academia. Ella no buscó protagonismo sino garantías para que nada se hiciera a costa de la dignidad de nadie. Por otro lado, el señor Calderón intensificó su estrategia de control, convocó a una reunión con el comité disciplinario y preparó documentos con lenguaje técnico y frases que pretendían justificar medidas ejemplares contra quienes habían participado en el encuentro no autorizado. Su objetivo era claro: poner un precedente para que nadie volviera a intentar desafiar la línea oficial de la institución.
La tensión crecía con cada paso que daba la dirección. Ana y sus compañeros tomaron conciencia de que estaban en un punto crucial, podían retroceder y seguir con su vida o podían continuar y arriesgar sanciones, incluso expulsiones, pero algo pesado y hermoso mantenía a muchos al lado de Ana, la sensación de que ya no era tiempo de callar esa voz que sale de los barrios y que reclama un lugar real. Llegó el día en que el comité debía reunirse. El auditorio de la academia lucía formal y frío. Un buen número de alumnos y padres acudieron para apoyar a los implicados. No lo hicieron por espectáculo sino por solidaridad. La presencia de la comunidad hizo que algunos miembros del comité titubearan mientras revisaban las hojas con puntos de reglamento, pero la presión pública no era algo que se pudiera negar tan fácilmente. Durante la sesión 1 a 1 fueron presentándose testimonios no solo de los alumnos que habían participado sino de profesores que explicaron el trasfondo de aquello que había ocurrido. Explicaron que la cultura urbana no era un capricho sino una forma de expresión con raíces y que silenciarla desde el poder institucional era algo que dañaba a todos, porque la educación no puede ni debe ser la herramienta para normalizar humillaciones. La señora Silva habló con firmeza y serenidad. Ella explicó que la intención del acto alternativo no fue la de confrontar de manera destructiva sino la de recuperar un espacio que se sentía ajeno para mucha gente. Habló también del trabajo comunitario y de las propuestas para integrar la expresión urbana dentro de los programas oficiales. No usó palabras incendiarias. Ella prefirió apelar a la responsabilidad del comité y al sentido de justicia de los asistentes. Mientras tanto, fuera del recinto la actividad no se detuvo. Vecinos, profesores y alumnos organizaron blocos de apoyo. Un grupo de madres repartió hojas con testimonios. El reportero local que había asistido la noche del acto grabó entrevistas y subió piezas que en pocas horas circularon por redes. La historia dejó de ser un rumor para convertirse en un tema que movía conversaciones en cafeterías y mercados. El señor Calderón intentó lanar una estrategia alternativa. Él publicó un comunicado donde hablaba de disciplina y del deber de mantener la reputación de la academia, pero el lenguaje sonó hueco frente a la evidencia de las redes y las voces que se alzaban. Su intento de controlar la narrativa empezó a parecer más una maniobra que un argumento legítimo. A partir de ese momento varias cosas ocurrieron casi al mismo tiempo. Un exalumno de la academia que ahora trabajaba en el ayuntamiento decidió investigar viejas prácticas administrativas. Encontró papeleo mal archivado y correos que sugerían favoritismos en asignaciones de becas. La filtración de estos documentos fue un golpe certero. La junta directiva de la academia no pudo ignorar las nuevas pruebas y decidió abrir una investigación más amplia. El clima dentro de la institución comenzó a cambiar. El rumor de la investigación atrajo la atención de una emisora regional que envió un equipo a cubrir la historia. Al mismo tiempo, algunos padres iniciaron conversaciones con abogados para entender si había lugar a quejas formales contra prácticas discriminatorias. La noticia llegó a una red más amplia y ahora la presión no solo venía desde dentro de la academia sino desde la ciudad entera. Ana vivía todo esto con una mezcla de orgullo y cansancio. Ella no quería ser el centro de una pelea política, pero entendía que las consecuencias de su gesto se habían vuelto más grandes que su propia intención. Su madre la abrazaba cada noche y le decía que caminara despacio, que se cuidara y que recordara que la vida no se definía por los triunfos inmediatos sino por la coherencia con lo que uno creía. Ana pensó en don Luis y en las tardes de taller y recordó que la gente humilde también tenía derecho a soñar sin que su sueño se convirtiera en espectáculo. Mientras la investigación tomaba forma y las redes seguían moviéndose, la comunidad consiguió apoyos inesperados. Varios exalumnos reconocidos compartieron en sus perfiles la historia del acto alternativo y hablaron de la importancia de abrir espacios para nuevas expresiones. Algunos profesores de otras instituciones enviaron mensajes de solidaridad y ofrecieron convenios para intercambios culturales. Con cada adhesión la trama de apoyo se iba haciendo más resistente. En la academia la situación se volvía cada vez más incómoda para Calderón. Sus intentos de desacreditar a quienes apoyaban a Ana y a sus compañeros empezaron a rebotar. El comité de disciplina se encontraba dividido. Algunos miembros mostraban recelo ante pruebas cada vez más contundentes que señalaban malas prácticas administrativas y un historial de decisiones motivadas por prejuicios. Entonces sucedió algo que cambió radicalmente el curso de los acontecimientos. Un día un correo anónimo llegó a varios medios y a la junta escolar. El mensaje incluía grabaciones de conversaciones internas donde se veían claramente maniobras para manipular resultados y para favorecer a ciertos estudiantes. Este material era claro y contundente. La filtración dejó a Calderón sin armadura. Sus explicaciones públicas ya no sonaban creíbles. La junta escolar reaccionó con rapidez. Convocó una comisión
Investigadora independiente, el objetivo era esclarecer responsabilidades y evaluar medidas disciplinarias. La noticia corrió como pólvora y la ciudad se preguntó si acaso una institución reverenciada había permitido prácticas que vulneraban principios básicos. La indignación que había surgido en torno al acto alternativo ahora se transformó en una demanda por transparencia. En paralelo, la academia enfrentó un proceso de reflexión interna. La dirección intermedia y algunos profesores propusieron mesas de diálogo, abrieron espacios para escuchar a estudiantes de distintos orígenes y a representantes de la comunidad. Se habló de revisar los criterios de becas de apoyo académico y de crear comisiones de inclusión cultural. Con todo esto surgió una posibilidad real de cambio estructural y no solo cosmético. La presión y las pruebas hicieron que Calderón fuese finalmente citado a una audiencia formal. Allí se presentó rodeado de abogados y con la mirada dura que lo había caracterizado. Sin embargo, los documentos y las grabaciones no dejaban lugar a dudas. El veredicto fue devastador para él. La Junta decidió relevarlo de sus funciones y abrir procedimientos administrativos adicionales para aclarar responsabilidades. Eso no borraba el daño, pero señalaba que la institución no era inmune a rendir cuentas. Para muchos estudiantes aquel fue un momento de justicia parcial y también de alivio. Para Ana fue un instante de mezcla entre tristeza y esperanza. Ella no celebró la caída personal del director porque comprendía que el problema era más amplio que una sola persona. El gesto de Calderón había sido síntoma de una estructura que permitía humillaciones y desigualdades. No bastaba con reemplazar a un hombre para transformar de verdad a una institución. Los meses que siguieron se utilizaron para reconstruir. La academia nombró una comisión amplia con miembros de la Junta, representantes estudiantiles, profesores y vecinos de la comunidad. Su primera tarea fue revisar el reglamento y diseñar un programa que integrara la cultura urbana en los currículos de manera respetuosa y profesional. Además, se planteó un programa de transparencia en el manejo de becas y recursos. El objetivo era que la Wellington o la Solaris o cualquier otra institución educativa entendiera que el poder sin control conduce a abusos. En ese proceso Ana se mantuvo activa pero con calma. Ella colaboró en mesas de trabajo y en la elaboración de propuestas pedagógicas para incluir skate, graffiti y música urbana dentro de asignaturas y talleres. Ella no necesitaba estar en la pantalla. Ella prefería que las propuestas tuvieran impacto real para quienes vivían en los barrios que nunca tuvieron voz. La comunidad se organizó para crear un centro cultural mixto donde se impartieran talleres de skate, música, fotografía y danza urbana. Don Luis consiguió un pequeño local con ayuda de vecinos y de profesionales que decidieron aportar herramientas. El centro se llamó La Rampa y se convirtió en un lugar de encuentro donde jóvenes de distintos orígenes compartían técnicas, historias y sueños. La repercusión también trajo oportunidades concretas. Ana recibió la invitación de una marca local que quería patrocinar clases gratuitas para niños de la zona. La propuesta no venía con condiciones de imagen ni con la intención de convertir a Ana en un producto. Lo que ofrecían era tablas donadas, ruedas y un espacio físico para que los niños aprendieran sin tener que pagar. Ana aceptó con la condición de que las clases fueran gratuitas y que Don Luis tuviera la coordinación. Al mismo tiempo, el conservatorio, que había mostrado interés meses atrás en la carrera de música de Diego Navarro en aquella otra historia, se acercó a la academia para firmar un convenio que permitiera intercambios culturales entre estudiantes de música y de cultura urbana. El objetivo era aprender desde la co-creación y no desde la imposición. La idea gustó a muchos docentes y lentamente se fue tejiendo un plan educativo más plural. No todo fue fácil. La academia tuvo resistencia interna de algunos sectores que preferían mantener el status quo. Hubo debates intensos sobre qué forma debía tomar la integración cultural y sobre cómo evitar que ciertas expresiones se banalizaran, pero esas conversaciones eran saludables porque mostraban que la comunidad estaba dispuesta a discutir sin imponer. En La Rampa los fines de semana se llenaron de niños aprendiendo a mantener el equilibrio y a caer con gracia. Los padres trajeron comida y cuentos, algunos artistas locales dieron clases magistrales y los fondos conseguidos por patrocinios fueron administrados por un comité vecinal. Las tardes de práctica se convirtieron en momentos de aprendizaje y de construcción de identidad. Ana volvió a rodar con frecuencia, no para demostrar algo a la academia, sino porque el acto de rodar la nutría y le recordaba que el movimiento es también transformación. En ocasiones daba clases a niños y cuando lo hacía, sentía una alegría profunda porque veía en sus ojos la mirada de quienes descubren que el mundo no es solo un juego de puertas cerradas, sino un territorio por donde pueden pasar.
Mientras tanto, la academia abrió convocatorias para becas basadas en criterios claros e implementaron comisiones mixtas para evaluar postulaciones y se crearon espacios de asesoría para jóvenes que provenían de contextos vulnerables. La transparencia trajo confianza y poco a poco la institución empezó a recuperar su papel como lugar de formación y no como teatro de apariencias. La figura de Calderón quedó en los libros de actas y en el pasado reciente alojado en los pasillos. Por un tiempo la escuela tuvo que rehacer su imagen no con maquillaje sino con acciones concretas. Las nuevas autoridades promovieron la idea de que la excelencia no puede medirse por etiquetas sino por oportunidades reales de crecimiento para todos. A nivel personal, Ana experimentó un crecimiento lento pero sólido. Sus relaciones con compañeros no fueron uniformes, algunos regresaron con actitudes sinceras que demostraban aprendizaje, otros mantuvieron cierta distancia porque cambiar no es siempre cómodo. Ella no guardó rencor porque entendía que la transformación también es un proceso de aceptación y que la empatía no se exige, se gana en la práctica. Una noche de verano hubo un festival en la rampa. Familias del barrio, artistas, estudiantes y profesores de la academia se juntaron para celebrar el evento. Fue sencillo y potente: un escenario con música, talleres de skate, puestos con comida casera y una exposición de murales realizados por Mar y otros jóvenes. La comunidad se reconocía en esa celebración porque la habían construido a pulso. En el escenario, Ana dio una pequeña charla sobre lo que significaba para ella rodar. Ella dijo que no se trataba de la tabla sino de la vida que se vive mientras se intenta avanzar en línea recta y que caer era parte del aprendizaje que permitía volver a intentarlo con más temperamento. Los aplausos fueron largos y sinceros. Su madre lloró de emoción y su hermana la abrazó con fuerza. No todo fue perfección. El centro enfrentó problemas administrativos y financieros. La solidaridad llegó en oleadas pero no alcanzó para todo. La comunidad aprendió a gestionar recursos, a pedir ayuda y a crear redes con otras organizaciones. Para muchos de los jóvenes esto fue una escuela adicional de ciudadanía. Con el paso del tiempo, la narrativa que empezó como una historia de humillación se consolidó como una lección de resistencia colectiva. La academia cambió no porque una sola persona lo exigiera sino porque una multitud de voces se negó a aceptar que la dignidad de algunos se sacrifique en aras del protocolo. La ciudad ganó un espacio nuevo para la cultura urbana y muchos jóvenes encontraron allí una alternativa a la marginación. Ana no dejó de rodar ni de enseñar. Ella se convirtió en referente para quienes buscaban un lugar para expresarse. La rampa fue creciendo y consiguió apoyo municipal para ampliar sus instalaciones. Lo que comenzó como una pequeña conspiración amable en la calle terminó convirtiéndose en una política pública local que promovía la inclusión cultural y la formación técnica en disciplinas urbanas. Años después, Ana miró hacia atrás y recordó cada caída, cada noche en vela en el taller y cada abrazo de su madre en la madrugada. Ella sabía que la victoria no había sido un destello sino una suma de pasos persistentes. Su vida siguió siendo de trabajo y esfuerzo, pero ahora tenía la satisfacción de saber que su tabla había abierto caminos para otros. En la academia se realizaron congresos sobre inclusión educativa y se articularon programas con escuelas de barrios. La palabra respeto ganó peso en las conversaciones y la nostalgia por los tiempos en que la apariencia mandaba se fue diluyendo. En las paredes se vieron menos uniformes de exclusión y más carteles de convocatorias abiertas. La última escena de la historia la mostró a Ana frente a un grupo de chicos enseñándoles a caer con estilo. Ella se arrodilló para ajustar una rueda y sonrió cuando escuchó a uno de ellos decir que quería aprender para poder subir a una rampa más alta algún día. Su sonrisa no fue de triunfo personal sino de reconocimiento a una cadena que se había tejido con manos muchas veces no oídas. Y así la ciudad aprendió que no se puede domesticar el pulso de los barrios con reglas que borran la identidad, que a veces las rachas de viento más fuertes sirven para limpiar ventanas polvorientas y dejar entrar luz nueva, que la cultura no es un adorno de eventos prominentes sino un tejido vivo que necesita ser cuidado y escuchado. La historia de Ana Castillo no terminó con un trofeo gigante ni con un aplauso eterno. Ella continuó rodando y enseñando y construyendo espacios. Don Luis siguió reparando tablas y contándoles a los chicos anécdotas de cuando la ciudad era otra, y Mar abrió su taller de murales y Leo armó una pequeña productora de música urbana que ayudó a dar visibilidad a nuevas voces. Todos ellos entendieron que lo importante no era la gloria sino el efecto que su acción tenía en quienes venían detrás. Y aunque hubo quienes tardaron en reconocer su error, la transformación fue real porque dejó consecuencias a largo plazo: programas de becas transparentes, mesas de diálogo y centros culturales con gestión comunitaria marcaron la nueva huella que quedó en la ciudad.
La última imagen que quedó en la memoria fue la de Ana rodando al atardecer por la avenida principal con su tabla reflejando la luz del sol. Ella no necesitó celebrar en grande porque la celebración ya estaba en la gente que sonreía al verla pasar y en los niños que aprendían a caer para levantarse con más fuerza. La revolución había sido silenciosa y colectiva y eso la hizo irrompible.